FM 89.1, Radio Universidad. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Buenas noches, Gastón. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá estamos tratando de desentrañar todo este tema del fútbol de ascenso, si se va a jugar, no se va a jugar. ¿Qué pasa, Javier, con esto? ¿Qué tenés para contar vos, que sos el presidente de la mesa? No, en principio, aclarar que, como bien dijo un colega, Francisco Javier Marín, presidente de la ADEMETRO, lo que hay hasta ahora son meramente rumores, no ha habido nada oficial, ninguna comunicación oficial hacia la Casa Madre del Fútbol, por ende la programación ya todos la conocen, recién bien decías que de los 9 partidos a disputar en nuestra categoría se disputaron 4, nos quedaron 5 que están programados para el próximo martes 8 de junio, así que en principio estamos preparados, obviamente respetando los protocolos hasta ahora vigentes y entrenando, ¿no? Más allá de esos días de restricciones totales en las cuales se entrenó por Zoom, ya el resto de los planteles volvió a entrenar con total normalidad, por ende obviamente sabemos que esto del fútbol no escapa a la realidad que vivimos todos y esta realidad no deja de sorprendernos y es muy cambiante, así que obviamente sabemos que puede pasar de un día para el otro alguna otra medida restrictiva, pero en principio estamos todos trabajando para volver a que ruede la pelota. Obviamente este rumor llega por alguna indicación del gobierno o alguien los alerta en AFA de que algo podría pasar, porque así fue, digamos, hace 48 horas empezó a circular el rumor que el ascenso quizás no se juegue, y los dirigentes tenían el mismo rumor que los periodistas, ¿no? Sí, no, que bueno, muchas veces también es un poco endogámico porque bueno, así como un periodista o un dirigente le llega el rumor, se reproduce y parece que a todos nos llegó por distintos canales y en realidad es el mismo rumor esparciéndose, ¿no? Casi como claro, con una lógica viral, ¿no? Ya que estamos haciendo la analogía sanitaria, pero en principio no hubo, vuelvo a decir, ninguna comunicación oficial ni tampoco informal de parte del gobierno hacia la Casa Madre. Lo que sí existe, tengo entendido yo, es cierta, de alguna manera, especulación respecto a que tras la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol del día viernes, bueno, de alguna manera pararía el fútbol, pero es lo que de alguna manera la opinión pública que gira en torno al deporte piensa, en cuanto a que consigue que la mayor parte de la atención está focalizada ahí, ¿no? Entonces dice uno, bueno, se para el fútbol de primera, puede pararse el fútbol de ascenso, y yo creo que en ningún momento se barajó eso, o por lo menos no hubo, vuelvo a decir, de manera oficial ni tampoco informal, una sugerencia, una advertencia, ni mucho menos. Yo creo que el rumor, más que nada, corre jugando con esos calendarios, en cuanto a que de alguna manera va a parar el fútbol de primera por su finalización, y bueno, algunos piensan que podría pararse deliberadamente el ascenso, que tampoco tiene mucha lógica en términos de foco de contagio, ha quedado más que claro, ni tampoco en la opinión pública. Digo, yo creo que si se llegara a parar en algún momento el ascenso, no se manda un mensaje fuerte a la sociedad, y mucho menos cuando se desarrolló el torneo de primera división sin ningún inconveniente. Por eso digo, soy escéptico de cualquier interrupción, y creo que también objetivamente hemos demostrado que no hacemos la diferencia, al contrario, nuestros jugadores, cuerpos técnicos, auxiliares, todas las familias que viven del fútbol y del fútbol de ascenso, en nuestras categorías saben todos que están mucho más holgados que quizá en la primera división, es decir, las familias necesitan que ruede la pelota en el fútbol de ascenso para poder llegar a fin de mes. Totalmente. Y a los que dicen, bueno, mirá, el fútbol de primera no se va a jugar porque termina ya esta semana, la Copa América, el gobierno dijo no, acá no se puede jugar porque hay una emergencia sanitaria. ¿Por qué se jugaría el ascenso? No, en principio porque lo de la Copa América me parece que fue una medida que tuvo que ver con el ingreso de delegaciones que no son solo planteles, sino que sabemos que implican un número mucho mayor cuando se trata de una selección nacional por cada país.
de aproximadamente 1.200 personas de distintos países de la región, entre los cuales se encuentran algunos con cepas distintas o con picos muchísimo más altos a nivel comparativo que nuestro, y por ende podía significar ahí sí un nuevo pico, un nuevo foco de contagios traído por la organización de un certamen internacional. Comparándolo con esa medida y con la no realización de la Copa América, creo que el fútbol de ascenso, vuelvo a decir, ha dado sobradas pruebas de primero de cumplir los protocolos tal cual se le aplican al fútbol de primera división, y además de no mover el amperímetro en cuanto a contagios. Digo, ni los entrenamientos ni los partidos de fútbol son, vuelvo a repetirte, lugares en los cuales se propicia una circulación mayor del virus, y además no implica, como sí puede implicar una competición o un certamen internacional, la llegada de delegaciones o de 1.200 personas que vienen de distintos países de la región y puedan transportar nuevas cepas del virus. Así que en ese sentido creo que no resiste comparación, o no hay una linealidad entre suspender la Copa América y buscar suspender el fútbol de ascenso. No, es como comparar manzanas con peras. Gastón. Bien, ¿qué tal, Javier? Un gusto. Un gusto, Gastón. Tenía, mientras te escuchaba, pensaba en estas situaciones, ¿no? De cambios, ¿no? Estamos en un momento de permanentes idas y vueltas, ¿no? O de avances y retrocesos. Pero digo, para ustedes los dirigentes es complicado, imagino, poder tomar decisiones, porque obviamente hay cosas que los exceden. Pero también es complicado el tema de comunicar, porque también puede quedar expuestos, ¿no? ¿Cómo lo manejás vos eso? Ahora en esta responsabilidad que tenés, además de dirigir a un club, ser la cara más visible de la mesa de la categoría. Bueno, en principio, como bien vos acabas de terminar esta oración, sabiendo que uno representa ya no solo los intereses del Club Atlético Excursionista, sino también de los distintos clubes que componen la cuarta categoría del fútbol argentino, la primera C. Así que con eso uno trata de actuar y obrar con responsabilidad y también de manera mesurada, ¿no? Sobre todo, como te había dicho en la primera pregunta, ante una realidad tan cambiante y dinámica como la que vivimos. Digo, nosotros bien sabemos, y no por una cuestión, como muchas veces se puede interpretar desde la opinión pública, de improvisación, ¿no? De las medidas, bueno, ahora nos encierran y ayer abrieron todo y ahora nos vuelven a encerrar. Uno entiende que quienes toman decisiones se asesoran y tienen indicadores y un diagnóstico mucho más acertados que podamos tener cualquiera de nosotros, y son especialistas de la salud. Entonces, muchas veces esas medidas nosotros no las terminamos de entender por nuestra formación y por nuestra escasez de data, de información, pero las tenemos que acatar y poder llevar el mensaje de manera clara y contundente, en este caso a los clubes de la categoría primera C. Así que uno trata en ese sentido de, vuelvo a decir, manejarse con información oficial, que es la información que emana de la Asociación del Fútbol Argentino, que a su vez es la información que bajan los organismos estatales en materia de salud pública. Así que mientras se pueda entender y respetar esos canales, uno puede de alguna manera actuar con responsabilidad y no exponerse, ni tampoco exponer, vuelvo a decirte, no solo a mi club excursionista, sino al resto de los clubes de la primera C. Uh-huh. Si ahora hablas con tus pares, ¿no?, de la categoría, y te preguntan, ¿y cuándo me toca jugar a mí?, ¿no? Te preguntan los dirigentes. ¿Les podés decir un día y un horario? Nos decías martes 8. ¿Qué serían? ¿Los 5 partidos que restan a las 5 de la tarde? Ya te digo, creo que a las 15:30, porque ya arrancó claro, sí. el horario de... Me quedé con... Mira, ¿no? viste, uno ya se pierde, ¿no? Pero es verdad, hace rato que estamos con las 15:30. Entonces sería, ese martes 15:30, ¿serían los 5 partidos? El martes 8 de junio está programado por la gerencia de torneos de la AFA y obviamente ya comunicado por la mesa que me toca presidir de la categoría, los partidos General La Madrid Luján, Real Pilar Deportivo Español, La Ferrer Italiano, Ituzaingó Central Córdoba y Argentino de Merlos Excursionistas, a las 15 horas estos 5 partidos.
está programado obviamente y sin ningún tipo de inconveniente. Volvemos a lo mismo, sí, quizá en cualquier momento sale una nueva comunicación del gobierno nacional que restringe nuestra actividad y bueno, tendremos que reformular, pero hasta ahora... Claro, hasta nuevo aviso, digamos, ¿viste? Como se decía, hasta nuevo aviso, claro, está así. Pero, ¿viste? Uno a veces tiene que, de alguna manera, de codificar o desenmarañar algo que para los hinchas, los socios, las socias, parece algo muy complejo, pero es algo que hasta nos da un poco de fiaca, ¿no? Digo, los boletines oficiales, y esto es para todos los y las oyentes, son los órganos de comunicación que tienen la última palabra. Digo, sí. El boletín oficial del Poder Ejecutivo Nacional son los que, por ejemplo, nos dan en una decisión administrativa la excepción para que nosotros pudiéramos entrenar a pesar de los 9 días de confinamiento estricto, ¿no? Los boletines oficiales de AFA es donde salen la programación de los partidos, las sanciones del boletín oficial del Tribunal de Disciplina, etcétera. Y nosotros, vuelvo a decir, los dirigentes que nos tocan llevar adelante funciones representativas más allá de nuestro club, nos tratamos de guiar por esa información, ¿no? Porque al fin y al cabo se sabe bien lo que está escrito, si bien puede cambiar, deja de alguna manera la prueba contundente. Así que en este sentido la programación es la que diagramó la Asociación de Fútbol Argentino, la que transmitimos, y vuelvo a decirte, no somos tampoco ingenuos y sabemos que nuestra realidad es cambiante y también puede de un día para el otro pasar a ser otra por decisiones de un gobierno nacional que está ante una situación totalmente excepcional en la historia reciente, ¿no? Que es una pandemia global. Muy claro, queda muy claro entonces. Te saco un poquito de esta coyuntura, Javier. Te quería preguntar, porque he visto algunos pronunciamientos tuyos respecto al tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Y bueno, algún cruce también con dirigentes que abogan por eso. Vos claramente estás del otro lado. ¿Por qué te lleva a lo mejor cruzarte con algún dirigente que postula eso como una posibilidad cierta para los clubes? ¿Y qué es lo que vos pensás respecto al tema? Sí, en primer lugar, los cruces que tenemos con quizá, yo recuerdo al hijo de Fassi, el hijo de Andrés Fassi, claro, que se había pronunciado y fue creo el mismo día de la reelección de Tapia del Comité Ejecutivo en AFA. Yo creo que es muy sano el intercambio, a veces quizá con un poco más de sagacidad, ¿no? En cómo debatimos, porque justamente hace al ejercicio democrático de debatir las ideas, por más que nosotros estemos en las antípodas de esas ideas, ¿no? Pero si hay algo de lo que no nos van a poder acusar nunca a los dirigentes, a estos dirigentes del fútbol argentino, es que somos dogmáticos o cerrados. Hemos dado todas las discusiones y obviamente después hay ideas y proyectos que se imponen y hay ideas y proyectos que no. El de las sociedades anónimas deportivas ha suscitado en un momento preciso de la historia política reciente el apoyo del presidente de la Nación y de un montón de funcionarios de alto rango y de figuras públicas, pero no tuvo su correlato en la dirigencia del fútbol argentino. No solo quien les habla, presidente de excursionistas, sino la gran mayoría de los dirigentes de todos los clubes de fútbol argentino, de la Primera D, de la Primera C, Primera B Metropolitana, Federal A, Primera Nacional y Primera División, se manifestaron en contra y no se llegó a poner siquiera en el orden del día de una asamblea que vuelvo a decir, en la cabeza quizá del presidente de la Nación en ese entonces, iba a cambiar el formato jurídico de nuestros clubes tal cual lo conocemos, que es el de la asociación civil sin fines de lucro. Así que, dicho esto, cada uno puede tener su opinión. Yo creo que la nuestra, que es la defensa irrestricta de las asociaciones civiles sin fines de lucro, encuentra una justificación y un argumento en los más de 100 años de historia que tienen casi todos nuestros clubes, brindando, vuelvo a decir, no solo un espectáculo, un bien, o como se lo quiera llamar desde la mirada más comercial al fútbol como industria, sino también un rol social, no solo que se quedó en el pasado, sino que ha dado en esta crisis y en esta pandemia una muestra fehaciente de que un club, pese a tener las puertas cerradas, pese a que la pelota no gire y no tener ingresos por televisación, sponsoreo, cuotas sociales,
el club mantenía o abría las puertas para, primero, oficiar de comedor y generar ollas populares, clubes que hemos tenido las puertas abiertas para alojar a las fuerzas de seguridad que de repente se movilizaban para llevar adelante operativos en los barrios con el control de la primera etapa de la pandemia. Hemos tenido centros de atención a pacientes con COVID, casi como hospitales de campaña montados dentro de las sedes de los clubes y en las mismas canchas, y en este momento estamos dando también muestra para algunos municipios y lugares del país, centros de vacunación. Entonces digo, fíjate cómo los clubes de fútbol acompañamos en todos los momentos que hemos vivido, ¿no? Desde aquel marzo del 2020 hasta ahora, no solo la cuestión epidemiológica y sanitaria, sino también la cuestión social, porque sabemos bien que esto ha tenido unas consecuencias terribles en el tejido social en nuestro país y en el mundo, y los clubes, que vuelvo a decir, no tenemos para tirar manteca para el techo, nos sentimos con la necesidad de tomar ese compromiso social, tomar ese leitmotiv de los clubes de fútbol para llevar adelante, vuelvo a decir, el hacer ollas populares, el abrirle la puerta. Ahora se viene el invierno y sabemos todo lo que implica, y ya hay clubes que están generando las campañas de frío cero. Entonces me parece que con todo eso, digo, el por qué defender el formato de asociación civil sin fines de lucro, y bueno, está a la vista. Pero Javier, discúlpame que te corte. Sí. ¿Por qué este tema se discute siempre sobre blanco y negro? Las posturas son muy distantes. La postura tuya, por ejemplo, defendiendo las asociaciones civiles sin fines de lucro, del otro lado las sociedades anónimas, y nunca se busca un gris. Porque yo creo que es necesario, y de hecho ya funcionan, sobre todo en el fútbol de ascenso, donde muchos clubes, donde hay gente que ha ingresado, pone plata, pone jugadores, paga sueldos de técnicos, eso lo sabemos, pasa hace muchos años y cada vez más, también pasa en primera. Entonces, pero yo creo que, ¿por qué no buscar algo? Se confunde. Perdóname, Javier, termino y te dejo. ¿Por qué no buscar algo intermedio? Porque yo me acuerdo que hasta el presidente de la AFA en determinado momento, en una declaración, dijo, bueno, las sociedades anónimas no existen, pero en muchos clubes funcionan de hecho. Y tenía razón en ese momento cuando Tapia dijo eso. ¿Por qué no se puede buscar algo intermedio? Porque, mira, yendo específicamente a esa pregunta y a esa situación, yo creo que justamente el intermedio ya existe. Cuando sí, se quiere plantear la... Digo, que estamos hablando de lo que le interesa a ciertos grupos inversores o a ciertas personas que quieren destinar recursos a la compra-venta de jugadores y el desarrollo de proyectos deportivos. Es el gerenciamiento deportivo. Ahora, cuando uno discute o abre la puerta para la opcionalidad del formato jurídico de los clubes, está discutiendo otra cosa, que es la propiedad de los clubes, ¿no? Nosotros sabemos lo que implica que un club sea de 1.000, 5.000 o 55.000 socios y socias, ¿no? Y que cada uno de esos socios y socias con cuota al día y con cierta antigüedad decida sobre los destinos políticos del club y también decida, por ejemplo, desprenderse de una sede social, venderla, reformarla para hacer una cancha nueva o para dedicarse, en vez de jugar al fútbol, a jugar a las bochas. Y eso es, me parece, la génesis colectiva de cualquier club. Después, que vuelvo a decirte, que el fútbol es una industria, es un negocio y se pueden mejorar proyectos a partir de la inyección de capital, eso es obviamente una realidad, no la negamos y creemos que hay modelos exitosos, pero nunca es cambiando el formato jurídico de los clubes, sino a lo sumo dándole garantía desde la seriedad dirigencial o desde la seriedad también de la toma de decisiones de los clubes, ¿no? De las asambleas de los socios y de las socias, a esos inversores que vienen a inyectar capital, vuelvo a decir, a proyectos futbolísticos. Y vuelvo a decirte, vos bien dijiste, ya existen, ya funcionan, y me parece que ese es el punto. Pero por izquierda, Javier. ¿Cómo por izquierda? Sí, claro, porque no está reglamentado en ningún lado. Se hace porque, bueno, lo hacen, pero no hay una reglamentación desde AFA en la que se permita hacer eso. No, sí, hay club. A ver, ahí no conozco los boletines oficiales no existe, que hablan, no figura en ningún lado, ni está prohibido.
En algún momento se habló, obviamente, que no está permitida las sociedades anónimas, sí, eso está escrito, pero en ningún lado dice, no hay una reglamentación sobre el hecho. Entonces, funciona de facto. Sí, algunos clubes lo hacen, pero cada otros vez más no. idea, digo, el caso, yo no lo seguí tan de cerca, pero sí supe que hubo cierto revuelo en Ferrocarril Oeste hace poco con la firma de un convenio entre un cierto grupo inversor y la comisión directiva, y a su vez el pedido de información de un grupo de socios y socias sobre ese contrato, de ese convenio. Y bueno, eso es un gerenciamiento que tampoco tiene que ser total, ¿no? Porque uno piensa que le da la llave a un grupo inversor y dice, bueno, maneja el 100% del fútbol, y capaz que no, capaz que se llega a un arreglo en el cual el técnico, tantos jugadores, el porcentaje del plantel va a ser puesto a dedo por el grupo inversor, o el grupo inversor paga a estos jugadores y el resto no. Yo creo que a lo sumo no es necesario llegar a reglamentar, es más bien de derecho privado entre el club, la institución y por ende su comisión directiva y su asamblea de socios con los determinados grupos inversores. Esto hablando en el ideal. Yo vuelvo a decirte, siendo un poco más escéptico y conociendo por la historia y por quizá la formación en ciencia política lo que es el capitalismo argentino, es bastante espurio, y no digo que con esto que los capitalismos foráneos sean mejores, digo, y yo voy a mi caso en particular, a mí un grupo inversor que de repente venga excursionistas y me diga que su sueño es llevar a excursionistas a jugar la Copa Libertadores, me va a generar cierta desconfianza, porque sé que al tipo, o al grupo inversor mejor dicho, le va a redituar más en excursionistas, de alguna manera llegar a una situación insostenible en la cual excursionistas tengan que responder con su capital máximo, que es el lugar donde está ubicado, su cancha, su sede social desde hace más de 110 años, y de esa manera, digo, el negocio principal no era excursionistas en la Libertadores, sino hagamos acá 6 torres y un shopping, y excursionistas después vemos, excursionistas va a seguir existiendo, ahora excursionistas vemos después dónde lo ponemos, lo mandamos a algún lugar recóndito de la provincia de Buenos Aires, donde nunca estuvo anclado y donde se va a tener que reinvertir, y bueno, y la lógica del mercado decía que acá me convenía a mí poner 10 palos verdes para hacer una torre, o 6 torres que voy a terminar vendiendo a 100 palos verdes. Bueno, pero ahí tiene que haber un control no solamente de los socios, sino también del Estado, ¿no? Me parece que lo que faltaría ahí es el control, porque si cada uno que llega va a hacer lo que quiere, eso es lo que yo veo mal. Bueno, pero por eso digo que hay que buscar un poco, para mí, ese punto intermedio del que vos también hablás. Me parece que hay que reglamentarlo de alguna manera para que funcione, no libremente, pero para que funcione por derecha. Sí, mira, que vuelvo a decirte, yo desconfío mucho de que el capitalismo en Argentina, sobre todo en Argentina, se maneje por derecha, y creo que sí, y tampoco confío más, reglamentado es por derecha. Yo confío más en las luchas de las masas societarias, de los socios y de los dirigentes, que en el Estado, porque si fuese por el Estado, digo, si hubiese que el Estado hubiese impulsado un proyecto de ley, como también querían implementar las sociedades anónimas deportivas, en los últimos 4 años de gobierno de Macri, no teníamos nada. Claro, pero por eso tenés que reglamentarlo. Esté el gobierno que esté. Esté el gobierno que esté. Si vos tenés un reglamento para ese tipo de situación, ya está, vos lo tenés el reglamento. Pero si viene un gobierno o viene otro de distinto signo político, cada uno va a querer hacer una cosa distinta, y así estamos como país, ¿no? Sí, no, totalmente, pero vuelvo a decir, yo creo que la respuesta es nuestra, y así estamos bien, digo. Yo no buscaría reglamentar, a lo sumo darles mayor seguridad jurídica de parte de los clubes. Para mí estamos muy mal. ¿En qué sentido estamos muy mal? Y que el fútbol argentino desciende cada vez más de categoría. ¿Va basado en qué indicadores? En todos los indicadores. El fútbol argentino no hay figuras, la organización es deficiente. Yo hablo básicamente de las categorías más importantes, ¿no? Primera división, segunda división, juegan cada vez más equipos, los estadios están cada vez peor, sacando algunos estadios nuevos, pero los estadios... Sí. Íbamos a realizar la organización integral de la Copa América. Me parece que si hay algo que tenemos bien son los estadios y los fútbol argentino. Comparado con lo de Brasil. Y no es solo mérito de los clubes, sino también de la inversión del Estado en esto, no les obliga. Después creo que a Cristian Malaspina al día de hoy salió hablando de la cantidad de rating que tuvieron las semifinales el otro día, y en general la disputa de la Copa de la Liga, y también fue bastante positiva.
y en general, digo, para mí seguimos... Bueno, sí, pero la gente mira el fútbol. Yo no estoy diciendo que la gente no mira el fútbol, si son todos apasionados en la Argentina del fútbol. Tan mal no estamos. Después en la venta de jugadores, yo el día de mañana me meto en una burbuja con la sub-23 y conozco a las futuras joyas de la selección nacional, que son jugadores... ¿Cuántas figuras tiene el fútbol argentino, Javier? Pero eso es totalmente subjetivo, eso depende. Si hablamos en números, bastante. Fíjate la selección nacional nuestra, fíjate las selecciones nacionales. ¿Y dónde están los jugadores de la selección? ¿Dónde juegan? En Europa. Y bueno, la mayor parte en Europa. Hablo de la selección, obviamente, los jugadores están. La Argentina, gracias a Dios, sigue sacando figuras, sin duda, eso está fuera de discusión. ¿Cuál es tu idea? ¿Que retengamos a figuras que pueden ganar más? No, es imposible retener, no he hablado de retener. Estoy diciendo que, en general, el fútbol argentino, tenemos un campeonato de primera división que tiene 26 equipos, que no se sabe cómo, todos los años cambia la manera de jugarse. En realidad no lo estoy inventando. 30, ¿cuánto tuvo con Pero no, lo del fútbol argentino. Tapia hace lo que puede y Grondona hacía lo que podía. Lo que digo es que todos los años cambia. No están cambiando. Estamos en una situación totalmente excepcional. Han cambiado cosas, pero me parece que la esencia de, por ejemplo, definir los campeonatos y los ascensos en cancha se mantuvo, pese a un montón de operaciones y especulaciones que decían que fulano, sultano y mengano subían por escritorio, y eso se mantuvo a rajatabla. Se mantuvo una lógica de, por ejemplo, yo escuchaba a muchos colegas de ustedes que decían, ¿cómo no va a haber descensos? Y vos sabés lo que golpea que están las economías de los clubes, como para encima de repente pasar a percibir el 60% menos los ingresos porque bajaste de categoría por televisación. ¿Eso que implica? Que haya más clubes, por ejemplo, en la primera división, y la plata, la televisación se reparte. En todos los lugares del mundo hay descensos. No puede ser que en la Argentina no haya descensos. Yo entiendo lo de la cuestión económica. Bueno, buscarle la vuelta, pero el descenso tiene que existir. Está bien, se decidió por comité ejecutivo de manera, no fue una decisión de Tapia. Y nadie quiere bajar, obvio. Va a votar todo a favor. Bueno, pero está bien. Entonces, y si son los tipos y las tipas que están encargados de decir sobre la economía y sobre el bienestar de sus clubes, se decidió que en este contexto no haya descenso, y después habrá descensos más numerosos para equiparar las categorías. Tampoco es la muerte de nadie. Eso lo veremos. Porque desde que subieron los 10 equipos todavía tenemos que llegar a 20 y no llegamos. Está bien, el número ideal, mirá, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a un dirigente de tal club, te va a decir que tienen que haber 10. Si le preguntás a alguno... Yo te digo lo que dice la FIFA, no lo que digo yo. La FIFA dice entre 18 y 20. La FIFA dice entre 18 y 20. Nosotros tenemos 26 y el año que viene posiblemente tengamos 28, si yo no hice mal la cuenta. En primera, ¿eh? Está bien. Yo creo que por otro lado pasan los indicadores que te dicen si en este caso el fútbol argentino está bien o está mal, y creo que bastante bien estamos y bastante hacemos con la situación en la que vivimos, digo, y que el fútbol argentino sigue siendo una industria que exporta jugadores, que exporta no solo jugadores, sino ahora también técnicos, que exporta modelos de desarrollo, no solo a Europa, sino a continentes como Asia, a una liga como la norteamericana, la MLS, que se ha jerarquizado mucho, no solo por presencia de jugadores, sino también, vuelvo a decir, por tratar de llevarse staff y desarrollo de directores deportivos de Argentina, y creo que en ese sentido seguimos dando que hablar, pero bueno, cada uno es libre de tener su opinión. Totalmente. Gastón, ¿te quedó algo? Sí, bueno, quiero agradecerle, ¿no, Javier? Porque la verdad que la charla es muy jugosa, muy interesante, y aún en el disenso me parece que pueden sacarse conclusiones muy interesantes. Es más, no aún, gracias al disenso se construye muchas veces. Pero bueno, más allá de todo esto, quería volver y hacerte la consulta sobre la categoría, aprovechando este rato, Javier, y me decías entonces que, bueno, hasta que no se diga lo contrario, el martes se estaría completando la fecha, la 13ª. Ahora, había una 14ª fecha que estaba programada para jugarse entre semana. ¿Qué podría llegar a pasar con esa fecha? ¿Ya te estoy preguntando demasiado? No, en principio se estaría programando, si se mantienen las restricciones de los fines de semana, que son un tanto más agudas, se programaría para la otra semana. No está hecha la programación oficial de la gerencia de torneos, pero esa fecha se jugaría entre semana la otra, es decir, la semana del 15, ¿no? Sí, perfecto. El 15, pero no, vuelvo a decir, todavía oficialmente no se ha decidido. Javier, gracias por tus minutos y por tu opinión. Te agradecemos mucho. Por favor, gracias a ustedes por el llamado y por los momentos de charla. Les mando un abrazo grande. Bueno, ahí está el
el presidente de excursionistas y presidente de la mesa de la División C, Javier Méndez Cartier. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.